fin de semana respecto a este informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU por omitir avances, dice el gobierno de México, contra desapariciones forzadas desde el 2018. Luego hay un comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que, bueno, pues es intermitente y normalmente se pone del lado del gobierno, es decir, es un comunicado que parece más del gobierno, el de la CNDH, que el gobierno mismo, que dice la Comisión. Un informe sobre las desapariciones en México. Esta es la noticia falsa de la semana. Ahí el informe señalándolo de ser tendencioso y sesgado. La prensa advierte que hay contradicciones en el propio informe, especialmente al no reconocer plenamente el impacto de políticas pasadas como la guerra contra el narcotráfico del espurio Felipe Calderón Hinojosa. Por escuche usted, es lo verdaderamente patético, en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, es decir, es un informe que no está previsto dentro de los gobiernos de la 4T, sino dentro de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Sin ocasiones, cada maldita vez que le preguntan a la presidenta acerca de las desapariciones forzadas, ella misma reconoce que es un problema para México. Lo ha hecho. Y tanto así que ha mandado una serie de iniciativas y avances para intentar darle solución. Pero este maldito comité de las Naciones Unidas ahora intenta decir que el gobierno de México, el Estado mexicano, no tiene la capacidad de darle solución al tema. Es un comité golpista. Es así de sencillo. Hola amigos, un gusto saludarlos desde su canal Legión Política. El periodista Manuel Pedrero no se cayó y tunde a la pseudoperiodista Azucena Uresti, que sale a defender a la ONU. Dice Manuel Pedrero: la ONU ataca a México por desaparecidos, pero no puede detener todas las guerras que provoca Estados Unidos. Y vamos a hablar del tema de desaparecidos, porque es un tema muy delicado, amigos, porque ahorita es la agenda que tienen ahorita estos opositores en contra del sistema, del proyecto del segundo piso de la Cuarta Transformación, de nuestra líder, la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Vamos allá a detalles, amigos, amigas, porque les tengo una cifra récord en la cual se hace el ciego y el sordo los organismos como la ONU en cuanto al tema desaparecidos. ¿Qué es? Obviamente están buscando estos personajes creados por ultraderechistas. Yo les llamaría, como dice un periodista, es un comité golpistas e hipócritas. Así que vamos a ver, amigos, en la postura que tiene Azucena Uresti, para que vean la hipocresía y la mediocridad y la cero credibilidad que se puede tener a una llamada periodista como Azucena Uresti. Su sentir, que lo haga a un lado, su inclinación, su parcialidad, deja de tener credibilidad un periodismo cuando simple y sencillamente pierde eso, credibilidad. Lo vemos y lo comentamos. Ha rechazado, ya se ha hablado mucho el fin de semana respecto a este informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU por omitir avances, dice el gobierno de México, contra desapariciones forzadas desde el 2018. Luego hay un comunicado de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que, bueno, pues es intermitente y normalmente se pone del lado del gobierno, es decir, es un comunicado que parece más del gobierno, el de la CNDH, que el gobierno mismo, que dice la Comisión de los Derechos Humanos, encabezada por Rosario Piedra, pues rechaza este informe, dice que difiere de sus conclusiones, que el análisis es sesgado, que es limitado y que es contradictorio, cuestiona la integridad e independencia de los integrantes del comité, porque dice que son expertos independientes, que actúan a título personal, arremete contra organizaciones civiles, dice pues que están impulsando una visión parcial de los hechos que se registran en nuestro país y habla incluso de organizaciones que se dedican a lucrar con demandas de derechos humanos. En contraste a la Nacional de Derechos Humanos, a la Comisión, en contraste a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, pues asume una postura mucho más incluyente, mucho más cercana a las víctimas, al plantear que esta decisión del comité abre una oportunidad para fortalecer una política integral contra las desapariciones, así que hay que estar dispuestos al escrutinio, a la revisión y a la cooperación internacional. Santiago Corcuera. Así es, amigos, vamos a ver la respuesta de los medios, de las redes, mejor dicho, porque dice: no inventes, Azucena,
sigue con su golpeteo esta semana que le dictaron tempranito. Así es, amigos, esto prácticamente lo que estamos viendo es un golpeteo político, y aquí lo dice también Manuel Pedrero dice aquí en X, antes Twitter. Este dato no lo mencionan los medios ni los periodistas mexicanos. El informe de la ONU sobre los desaparecidos en México es un estudio que se hizo en el periodo 2008 al 2017, así es, correcto, en los periodos de Calderón y Peña Nieto. Así es, datos claves, datos importantes, porque estamos frente a un régimen dirigido como un régimen instrumentado por golpistas de los Estados Unidos, y obviamente buscan darle cierta legitimidad a ese organismo de la ONU que prácticamente no tiene los datos completos, piensa que lo que está sucedió en la administración de la 4T, cuando esto es una estela del mal gobierno, tanto del PAN como del PRI, y obviamente nuestra presidenta está atendiendo el caso muy puntual. Vamos a ver a Manuel Pedrero, que dice hipócritas a estos organismos como la ONU, y lo peor, más hipócritas, estos periodistas que se enganchan, ¿sí? Estos periodistas mexicanos que se enganchan fabulados con la oposición para el golpeteo político. Son unos hipócritas. Vamos a ver, amigos. La ONU publicó un informe sobre las desapariciones en México. Esta es la noticia falsa de la semana. Ahí afirman que nuestro país ha alcanzado un nivel de alerta máxima. En el informe incluso se menciona la intención de activar el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada. El gobierno de México rechazó el informe señalándolo de ser tendencioso y sesgado. La presidenta del Senado, Laura Ixel Castillo, criticó que el comité dejara fuera datos recientes y los avances institucionales más actuales. Asimismo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de un comunicado, hizo un posicionamiento reiterando que difiere de las conclusiones del comité de la ONU, al señalar que el documento se sustenta en visiones parciales y que no agotó los mecanismos nacionales antes de escalar el caso a instancias internacionales, cuestionando su legitimidad y alcance. Además, la CNDH advierte que hay contradicciones en el propio informe, especialmente al no reconocer plenamente el impacto de políticas pasadas, como la guerra contra el narcotráfico del espurio Felipe Calderón Hinojosa. Por su parte, el gobierno de la Ciudad de México, encabezada por Clara Brugada, cuestionó la validez del informe, pues se basaron, escuche usted, es lo verdaderamente patético, en hechos ocurridos entre 2009 y 2017, es decir, es un informe que no está previsto dentro de los gobiernos de la 4T, sino dentro de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, sin considerar los avances logrados desde la llegada del presidente López Obrador. México de alguna manera está en contra de la ONU, lo cual simplemente no es verdad y no se sostiene. ¿Qué sí fue lo que dijo el gobierno de México? Dijo esto: México rechaza el informe del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU por omitir avances en contra de desapariciones forzadas desde 2018. El comunicado es clarísimo con que no solamente lo rechaza, sino que expresa desde el titular del mismo los motivos por los cuales se rechaza. Y el motivo en particular es porque no considera nada de los avances que se han realizado desde que llega la presidenta Claudia Sheinbaum, ninguno de los avances que se han tenido desde el 2018. Y de hecho el propio diagnóstico termina siendo absurdo porque el marco muestral que utilizan, el universo muestral, las sesiones de campo que tuvieron aquellos que conforman este Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, es sumamente limitado. Y justamente no habla acerca de lo que sucede en la actualidad. En ningún momento ni siquiera pretenden abordarlo. Y a pesar de ello, hacen una solicitud para que en la actualidad intervengan las Naciones Unidas, dando a entender que el gobierno de México no es capaz de hacerle frente a este problema, cuando claramente se ha diagnosticado, en esencia, en todas las mañaneras durante 18 meses. Y por otra parte, también se ha llevado a cabo una serie de políticas públicas para darle cauce a ese diagnóstico que ya tiene la presidenta y que se han expresado esos diagnósticos en cantidad infinita de ocasiones. Cada maldita vez que le preguntan a la presidenta acerca de las desapariciones forzadas, ella misma reconoce que es un problema para México. Lo ha hecho.
Y tanto así que ha mandado una serie de iniciativas y avances para intentar darle solución. Pero este maldito comité de las Naciones Unidas ahora intenta decir que el gobierno de México, el Estado mexicano, no tiene la capacidad de darle solución al tema. Es un comité golpista. Es así de sencillo. Miren, tenemos una parte que... Así es, amigos, es un comité golpista, como dice Sasoy, este personaje periodista que ha sido también muy puntual en sus comentarios. Sin embargo, Azucena Oresti sigue en su macho aduciendo que todo esto que hace México, pues no llena pues el resultado que ellos piensan y consideran que no está dando la estrategia de nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Y ya para concluir, amigos y amigas, les tengo este dato. Vamos a ver si aquí lo tengo. A ver. Aquí está. ¿Dónde están estos comités de la ONU? ¿Dónde están estos personajes hipócritas, golpistas, que solo buscan destabilizar a un país que está en transformación como es México? Y según dice que los datos disponibles y los informes del Centro Nacional de Información sobre los Delitos INAMS de los Estados Unidos, se denuncian, escuche perfectamente muy bien, se denuncian aproximadamente entre 500,000 y 600,000 casos de personas desaparecidas por año, cifra anual alta. Se estima que este año 2020, 2025, 2026, cada año hay un promedio de 500,000 desaparecidos. ¿Dónde están estos malditos opositores, estos del PRI, del PAN, que idolatran al sistema neoliberal, al sistema del gobierno de los Estados Unidos, que se ponen de tapete porque quieren buscar cualquier método para estabilizar a este país, a nuestro México? Viendo la evolución de este país, pues prácticamente lo que están intentando, bajo tantas frustraciones, porque en las urnas no ganan nada, quiere que intervención extranjera llegue a nuestro país, y eso los trae desquiciados, los trae molestos, los trae irritados, y prácticamente estos medios tradicionales, como el caso de Azucena Oresti, se monta también a este grupo golpeador, opositor de un México que se está renaciendo con este proyecto de la Cuarta Transformación. Sin embargo, sabemos y tenemos claro que esto va a ser negativo para este país. Estamos conscientes que es un tema delicado de los desaparecidos. Esto sí, pero una cosa es que tengamos la cifra y hagamos caso omiso, y otra viendo que nuestra presidenta está enfrentando, está dando informes día a día en su mañanera, está dando la cara, que es lo que les molesta a estos personajes. Antes los expresidentes como Peña, como Calderón, como Fox y como los anteriores no daban informe, simple y sencillamente pasaban un spot a estos medios chayoteros y maquillaban todas las cifras. Ahora hay un método, hay un control, hay un programa que se está llevando a cabo y está enfrentando en base a la estrategia que tiene nuestra presidenta de este país sobre el tema muy importante de las desapariciones que está sucediendo en nuestro México. Pero en fin, vamos a ver, amigos y amigas, qué es lo que sigue, porque la verdad, estos son periodistas mezquinos y carroñeros. ¿Ustedes qué piensan, amigos y amigas? Mándenme sus comentarios, yo aquí lo leo. Gracias, muchas gracias. Apoyen al canal con su poderoso like, eso sí ayuda mucho al canal. También los invito a que compartan la nota y suscríbase para que lleguen más videos, más contenidos de aquí de su canal Región Política. Les recuerdo que es totalmente gratuito. Yo soy su amigo Francis, nos vemos pronto. Adiós.